Buenas tardes, soy el astrólogo Diego Mendoza Morales. Soy parte aquí del equipo de Astrología y Conocimiento para Todos. El día de hoy vamos a hablar un tema interesante. De entrada quiero decir que no es necesariamente un tema para principiantes, pero porque el contenido es interesante e importante, todo mundo está invitado a oírlo. Por otro lado, también algunas partes pueden ser un poco tal vez polémicas. Aquí quiero aclarar que yo no pertenezco a ninguna religión ni a ninguna filosofía. El objetivo de este video es motivar una discusión sana donde reine la tolerancia. Primero que nada, vamos a hablar un poco de qué entendemos por el karma. Por el karma que en hebreo se dice tikkun, ¿no? El tikkun astral. ¿A qué nos referimos con esto? A que esta vida que tenemos aquí no es la primera que hemos tenido, sino que hemos tenido otras reencarnaciones en las cuales nuestra alma ha ocupado otros cuerpos en otras épocas. Debido a todas esas reencarnaciones que hemos tenido, puede ser que en esta vida tengamos buen o mal karma. Ahora, aquí es importante entender el rol de la astrología y de los planetas. Por ejemplo, en astrología se considera normalmente que Saturno es el maléfico mayor y que Júpiter es el benéfico mayor. Ahora pues, yo puedo por ejemplo decir, ¿no?, que cuando Saturno transita por mi 12ª o mi primera casa, eso puede producir circunstancias difíciles de manejar o asimilar en mi vida. Sin embargo, lo que en realidad está pasando es que en ese momento, cuando Saturno transita por mi 12ª o mi primera casa, lo que está haciendo es que me está haciendo pagar un mal karma que haya hecho en esta vida o que haya realizado en anteriores reencarnaciones. Lo mismo se puede decir de Júpiter. Un Júpiter en la 5ª casa puede darle a una persona suerte para tener hijos durante el tiempo que Júpiter está transitando por la 5ª casa. De nuevo, no es que Júpiter en sí sea un planeta bueno, simplemente me está retribuyendo kármicamente. Entonces la idea aquí es que los planetas, tanto los buenos como los malos, son solo ejecutores de karma. Nosotros tenemos buen o mal karma, ya sea que ese mal o buen karma sea de esta vida o de anteriores reencarnaciones, y los planetas solo son ejecutores. No es en sí que Saturno sea malo o que Júpiter sea bueno en sí. Simplemente están ejecutando una función. Ahora, una idea central que se maneja dentro de la Cábala, que ¿qué es la Cábala? Es la tradición esotérica del pueblo hebreo, de los antiguos hebreos. ¿Qué es lo que maneja la Cábala? Dios no quiere que seamos esclavos de esas fuerzas astrales. Dios no quiere que seamos esclavos del karma. Y según esta cosmovisión o este punto de vista, Dios le ha dado a la humanidad una herramienta para que ese karma que hemos acumulado y tenemos que pagar en esta vida, no tengamos que ser esclavos de él. ¿Cuál es esa herramienta que Dios nos ha dado? Pues es la Cábala. Especialmente lo que se conoce como los 72 nombres de Dios. Los 72 nombres de Dios son cada uno combinaciones de 3 letras hebreas. Estos nombres se pueden usar como amuletos, como talismanes, o simplemente se pueden meditar en ellos. Y estos nombres nos pueden ayudar pues a tener una mejor situación económica, a tener salud, a tener una mejor relación con la pareja si es necesario. Los 72 nombres de Dios evidentemente están relacionados con 72 genios y con 72 pueblos que en teoría estuvieron en el origen de este mundo actual en el cual vivimos. Ahora, aquí la idea es que meditando estos 72 nombres o meditando otros nombres de Dios que se pueden extraer de la Cábala, eso nos ayuda a ir en contra del mal destino astral. ¿Qué quiere decir eso? Que si en nuestra carta en algún momento dice que podemos tener malas relaciones con la pareja o podemos tener tal vez problemas económicos, utilizando los nombres de Dios correctamente y meditándolos, podemos ir más allá de esa energía negativa que nos están dando los astros y podemos, por decirlo así, voltear la tortilla. Ahora pues, quiero analizar con ustedes un poco lo que es el árbol de la vida. Se maneja mucho y tal vez todos ustedes lo vieron en la escuela, desde la primaria, les han enseñado el orden de los planetas desde el Sol. Entonces tenemos primero cómo el Sol es el centro del sistema solar, después tenemos Mercurio, después tenemos Venus, después tenemos la Tierra y la Luna, después Marte, después Júpiter, después Saturno, después Urano, después Neptuno.
Algo interesante aquí es que en la Cábala se maneja la existencia de 4 mundos, que son Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiá. El mundo más cercano a Dios o la divinidad es Atzilut, después sigue Bria, después Yetzirah y al final tenemos Asiá. El mundo de Asiá es el que se encuentra más alejado de Dios, más alejado del Creador. El mundo de Asiá es este mundo físico en el cual vivimos. Quiero mostrarles rápidamente el árbol de la vida, que es una de las herramientas que se usa comúnmente en la Cábala. Fíjense bien, el árbol de la vida se compone de 10 sefirot o de 10 esferas. En el mundo de Atzilut, que es el mundo más cercano a Dios, las 10 sefirot son 10 cualidades o 10 nombres de Dios. En el mundo de Bria, las 10 sefirot representarían 10 arcángeles. Y en el mundo de Yetzirah, las 10 sefirot representarían 10 órdenes de ángeles distintos. Ahora, en el mundo de Asiá, que es este mundo físico en el cual nosotros vivimos y nos movemos, las 10 séfiras estarían representando 10 planetas o cuerpos del sistema solar. Ahora, vamos a meditar un poco, nos vamos a centrar más que nada en la correspondencia que se hace de las 10 sefirot del árbol de la vida con los planetas de nuestro sistema solar. Esta correspondencia con la que voy a empezar era la que se manejaba en la Edad Media. Entonces tenemos la séfira más baja de todas, que es Malhut. Malhut se correspondía con este mundo físico en el cual vivimos, ¿sí? En el cual nos movemos como seres humanos. Después de eso tenemos la otra séfira, que es Yesod. Yesod, los antiguos cabalistas la relacionaban con la luna y la relacionaban con el arcángel Gabriel, relacionada con la reproducción, el sexo, etc. Después de la séfira de Yesod tenemos a Jod, que los antiguos cabalistas lo relacionaban con Mercurio. Después tenemos a Nexat, que los antiguos cabalistas la relacionaban con Venus. Tiferet, que los antiguos cabalistas la relacionaban con el Sol. Después tenemos la séfira de Geburah, que los antiguos cabalistas la relacionaban con el planeta Marte. Después tenemos la séfira de Gesed, que los antiguos cabalistas la relacionaban con el planeta Júpiter. Y después tenemos la séfira de Binah, que los antiguos cabalistas la relacionaban con el planeta Saturno. Ahora, en la Edad Media y en el pasado no conocían ni a Urano ni a Neptuno. ¿Por qué? Porque Urano fue descubierto en 1781 y Neptuno fue descubierto en 1846. Los antiguos cabalistas lo que pensaban es que Jokma era el zodiaco y Keter, la séfiro de Keter, estaba relacionada con el primer motor de Aristóteles o el motor inmóvil. Ahora, algo interesante que quiero que ustedes se den cuenta es que la sefirot, en su correspondencia con los planetas, sigue el mismo orden que los planetas guardan, sigue el mismo orden que de la distancia que los planetas guardan con el Sol. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense bien, nosotros sabemos que el centro de nuestro sistema solar es el Sol. Nosotros sabemos que el centro de nuestro sistema solar es el Sol. Después seguiría Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Ahora, ustedes hagan el experimento mental de que la posición en donde está el Sol, en vez de tener aquí el Sol, pongan a la Tierra y a la Luna. Y en donde está la Tierra y la Luna, pongan el Sol. Entonces les iba a quedar este orden. Sería Tierra, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Lo único que deben de hacer aquí es intercambiar la posición del Sol con la Tierra. Donde estaría el Sol, pongan la Tierra, y donde estaría la Tierra, pongan el Sol. Y fíjense bien que si ustedes hacen esto, de que primero sea la Tierra con la Luna, después Mercurio, después Venus, después el Sol, después Marte, después Júpiter, después Saturno, después Urano, después Neptuno. Si ustedes cambian el orden de esa forma, pues es el mismo orden en el cual están los planetas en el árbol de la vida, ¿no? Fíjense bien, aquí abajito Malhut sería la Tierra, después seguiría la Luna. Fíjense bien, en vez de que iniciemos con el Sol, estamos iniciando con nuestro planeta, con la Tierra. Después vamos con la Luna. Ahora, después del Sol sigue Mercurio. Entonces aquí tendríamos Mercurio, Venus. Después de Venus seguiría la Tierra, pero como intercambiamos la posición del Sol y la Tierra, en vez de que aquí tengamos a la Tierra, vamos a tener al Sol. Después de la Tierra sigue Marte, Júpiter, Saturno. Ahora, si bien hay cabalistas
o personas que se dedican a la cábala, que siguen pensando que Hokma representa el zodiaco y Keter representa el primer motor o el Big Bang, por lógica, Hokma debería de ser el planeta que está más allá de Saturno, ¿no? O sea, si Vina es Saturno, Hokma debería de ser el planeta que sigue después de Saturno. ¿Y cuál es ese planeta? Pues Urano, ¿no? Lo que sucede es que en la Edad Media no conocían a Urano. Urano fue descubierto hasta 1781. Después de Urano, seguiría Keter. Ahora, en este caso, ¿cuál es el planeta que está más allá de Urano? Pues sería Neptuno. Entonces, viéndolo de esta manera, ya el árbol de la vida quedaría completo, ¿no? Tendríamos que la identidad de Hokma sería Urano y la identidad de Keter sería Neptuno. Ahora, muchos astrólogos hoy en día consideran que la céfira de Dat correspondería a Plutón. Pero si ustedes se fijan bien, o si ustedes lo razonan un poco, en la Edad Media de Geset se saltaba a Vina y nunca en la Edad Media le atribuyeron a Dat un planeta o algo en específico del sistema solar. Dat, si estuviera relacionado con algún cuerpo del sistema solar, pues tendría que ser algún asteroide o algún cuerpo ubicado entre la órbita de Júpiter y Saturno. Entonces, aquí yo tal vez lo que propongo es que Dat podría ser la conjunción de Júpiter y Saturno que se da cada 20 años. Ahora, voy a tratar de explicar cuáles podrían ser las implicaciones o cuáles son las implicaciones verdaderas de que Hokma sea Urano y de que Keter sea Neptuno. En astrología se maneja mucho el concepto de jerarquía. ¿A qué nos referimos con la jerarquía? De hecho, en este canal de Astrología y Conocimiento para Todos hay un video hecho por el astrólogo Emanuel Cervantes en el que explica muy bien el concepto de jerarquías. Un general le puede dar órdenes a un soldado raso, pero el soldado raso no le puede dar órdenes a un general, ¿sí? Hay jerarquías. En esta vida siempre va a haber jerarquías. Entonces, ¿qué tenemos? Que, por ejemplo, Yesod tiene una jerarquía más alta que Malhut en el árbol de la vida. A su vez, Hod tiene una jerarquía más alta que Yesod. Netzach tiene una jerarquía más alta que Hod. Tiferet tiene una jerarquía más alta que Netzach. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, cuando se analiza una carta astral, podrían tener tal vez una cuadratura. Vamos a poner rápido un ejemplo para que se entienda. Como les repito, hay un video en el canal Astrología y Conocimiento para Todos en donde se explica más a fondo las jerarquías. Imagínense que ustedes tengan una cuadratura entre el Sol y Saturno. Evidentemente, en astrología se considera que las cuadraturas son aspectos de tensión. Es como si en este caso el Sol se estuviera peleando con Saturno. Ahora, aquí la pregunta sería, si ustedes tienen dos enemigos que se están peleando, ¿quién iba a ganar la pelea, no? Sería interesante saber esto. Si ustedes se fijan en el árbol de la vida, el Sol es Tiferet y Saturno es Vina. Vina está muy alto en el árbol de la vida, entonces Vina tiene más jerarquía que Tiferet. O sea, Saturno tiene más jerarquía que el Sol. Y en caso de que hubiera un aspecto de cuadratura entre el Sol y Saturno, o lo que es lo mismo, un aspecto de cuadratura entre Tiferet y Vina, pues evidentemente Saturno iba a ganar la pelea. ¿Por qué? Porque es como el general que le da órdenes al soldado raso, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Pues tú te estarás peleando conmigo y me estarás diciendo cosas que no me gustan, pero ¿qué crees? Yo soy tu jefe y tú me tienes que obedecer. Y lo mismo se puede aplicar también, por ejemplo, que tuviéramos en una carta natal o tal vez en un evento una oposición entre Saturno y Urano. Fíjense bien, Urano sería Hokma y Saturno sería Vina. Urano, por estar a la derecha, tendría más jerarquía que Saturno. Entonces, si Saturno y Urano están en oposición, el que va a ganar sería Urano. ¿Qué quiere decir eso? Que a final de cuentas las nuevas ideas que pueden revolucionar y cambiar al mundo van a romper con todo lo que tiene que ver con la tradición, ¿no? Porque Saturno es tradición y Urano son cosas nuevas y revolucionarias. Entonces, todo lo que es nuevo, todo lo que es revolucionario, puede romper con todo lo que es tradicional. Ahora, vamos a volver a nuestro árbol de la vida. Al principio habíamos hablado, desde el punto de vista de la cábala, tenemos una herramienta para no ser víctimas del destino astral, del tikkun, del karma. Que esas herramientas nos permiten ir en contra de las influencias astrales de los planetas. Y para eso se usan los 72 nombres de Dios, que como les había comentado, los 72 nombres de Dios son combinaciones de 3 letras hebreas, que nos pueden servir para tener dinero, para tener una mejor relación con la pareja, etcétera, lo que sea. Ahora, fíjense bien, si ustedes se fijan bien, el árbol de la vida llega a lo mucho hasta Neptuno, hasta Keter.
viéndolo desde este punto de vista. Ahora, tenemos 22 caminos que son los que unen las céfiras. Estos 22 caminos, cada uno de estos 22 caminos representa una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Recuerden ustedes que en el alfabeto hebreo tenemos 22 letras. Entonces, cada letra está relacionada con un camino que une una céfira con otra céfira. Aquí en el árbol de la vida tengo 10 céfiras, u 11 céfiras si contamos Adad, y tengo 22 caminos, que son los caminos que unen una céfira con otra. Y esas son las 22 letras hebreas con las que está escrito la Torá o el Pentateuco, ¿no? Que la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Que según la tradición Dios le dio a Moisés, ¿no? ¿Sí? Son libros sagrados dentro del judaísmo. Ahora, si nosotros tenemos esas 22 letras y esos nombres de Dios, que esos nombres de Dios se componen de las 22 letras para ir en contra del karma astral, lo primero que uno piensa es, bueno, ¿qué sucede si tengo cuerpos o planetas en el sistema solar que están más allá de Keter, de Neptuno? Lo primero que uno piensa, si la parte más alta del árbol es Keter, es Neptuno, entonces las 22 letras hebreas a lo mucho me permitirían manejar energías astrales hasta Keter, hasta Neptuno. Entonces ahí es donde aquí es donde yo propongo la teoría, y digo, esto es para que se haga una discusión, ¿no?, respecto al tema, de que el meditar los 72 nombres de Dios, todos los nombres de Dios que nos da la Cábala, no sirve para controlar fuerzas astrales más allá de Keter o de Neptuno. ¿Por qué? Porque la cima del árbol sería Keter o Neptuno. Y hoy en día, ustedes saben bien, bueno, si les gusta un poquito la astronomía, que más allá de Neptuno hay otros planetas, ¿no? O planetoides en el sistema solar, como Plutón y como Eris. Entonces, aquí la primera pregunta que uno se hace, bueno, está bien, tú me estás alegando que los 72 nombres de Dios, o en general los nombres de Dios que se pueden obtener a partir de la Cábala, no me sirven para manejar fuerzas astrales más allá de Neptuno. Entonces la pregunta sería, ¿tenemos alguna prueba histórica de que esto podría ser así? Y la respuesta es sí, tal vez sí la tenemos. Recuerden ustedes que Neptuno fue descubierto en 1846 y después, en 1930, se descubrió un cuerpo celeste más allá de Neptuno, que es Plutón. Ahora, Plutón, en teoría, por estar más allá de Keter, entonces no sería controlable mediante la magia cabalística o mediante la meditación de los nombres de Dios que nos da la Cábala, según esta teoría. Ahora, ¿tenemos realmente evidencia histórica de que así fue? Bueno, parece que sí, es lo que yo quiero exponer en este video. Parece que hay evidencia histórica para suponer que Plutón no es controlable, o por lo menos representa un hueso duro de roer. ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada lo pongo aquí. Plutón fue descubierto en 1930. ¿Qué sucedió aproximadamente por esas fechas? De entrada, por 1930 se dio la Gran Depresión de 1929. Fue la más grande crisis económica y financiera que ha habido en toda la historia de la humanidad. Después de eso, primero que nada, entonces tenemos una crisis económica, ¿no?, de gran magnitud. Después de ello, en 1933-1934, vemos el ascenso de Hitler en Alemania, el ascenso de Hitler al poder en Alemania. Y después de eso, tenemos además el ascenso de dictadores de gran calibre, como en su tiempo lo fueron Stalin en la Unión Soviética. Quien sepa un poco de historia, sabe que el ascenso de Stalin en la Unión Soviética se dio en los años 30. Después del descubrimiento de Plutón. Pues fíjense bien, el descubrimiento de Plutón estuvo relacionado, o bueno, por las fechas en que se descubrió Plutón, había una gran crisis económica y financiera, y además había dos grandes dictadores que estaban subiendo al poder en ese momento. Uno era Hitler y el otro era Stalin. ¿Qué es lo que sucedió? Que bueno, llegamos a 1939, inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se acaba en 1945. Y bueno, de 1939 a 1945, Hitler es derrotado. Se acaba definitivamente la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿sí? Precisamente porque la guerra implicaba mantener la industria funcionando. Eso hizo que la Gran Depresión se acabara en Estados Unidos. Entonces ya para 1945, Hitler y el nazismo estaba totalmente derrotado. La Gran Depresión ya era algo del pasado.
y el dictador Stalin ya estaba controlado dentro de la Unión Soviética. Sí es cierto, ¿no?, que estaba la Guerra Fría y bueno, todo este asunto, ¿no? Pero ya no fue, dijeron ustedes, Stalin ya no fue igual de... Ya no se vio tanta crueldad, ¿no?, como en los años 30, ¿no?, o hasta 1945. Ahora, ¿por qué? Si ustedes se ponen a pensarlo, pónganse a pensar algo interesante. ¿Por qué al principio Plutón fue tan radioactivo en su influencia? ¿Por qué al principio fue tan, dijeran ustedes, tan agresivo, tan violento? Porque fíjense bien, se descubrió en 1930 y fueron 15 años de terror, donde la humanidad vio muchas cosas agresivas, violentas. Se vieron matanzas a gran escala, ¿sí? Porque eso fue la Segunda Guerra Mundial, o los gulags de Stalin en la Unión Soviética, o los campos de concentración de Hitler. Todo eso eran matanzas a gran escala. Y si se fijan bien, después de 1945, 1950, es como si el mundo hubiera entrado en una etapa de tranquilidad. O sea, ¿por qué cuando Plutón se descubrió era tan violento y tan agresivo y ya después ya no lo fue? O pareció que de alguna manera el mundo volvió a ser estable. Aquí lo que proponemos, como les había comentado, los 72 nombres de Dios y en general los nombres de Dios que se forman con las 22 letras hebreas que nos da la Cábala, no sirven para controlar fuerzas astrales más allá de Keter, más allá de Neptuno. Plutón está más allá de Neptuno, más allá de Keter. Entonces los 72 nombres de Dios y en general la magia cabalística no sirve para controlar a Plutón porque es una energía de mayor jerarquía, de mayor categoría que la del mismo Keter. Es algo que está más alejado todavía. Ahora, ¿cómo podemos entender el que Plutón cuando se descubrió haya sido tan agresivo, tan violento, tan radioactivo y después se convirtió en un perro domado que ya no hacía daño? Vamos a entender esto imaginándonos de entrada la órbita de Neptuno. La órbita de Neptuno, bueno, todos los planetas en el sistema solar tienen órbitas elípticas, pero la elipse de Neptuno es casi un círculo perfecto. Entonces podemos decir que su órbita de Neptuno es casi circular. Ahora, es muy diferente la órbita de Plutón. La órbita de Plutón, ¿sí?, que es la que estoy dibujando aquí, entonces esta de aquí sería la órbita de Neptuno y esta de aquí que está más deformada sería la órbita de Plutón. Aquí lo que proponemos, o bueno, lo que yo propongo acá, es que cuando Plutón se acerca a Neptuno, porque bueno, una característica interesante de la órbita de Plutón es que en algunos momentos puede estar incluso más cerca del Sol que el mismo Neptuno. ¿Cuándo sucedió esto? De 1979 a 1999 tuvimos que Plutón estuvo más cerca del Sol que Neptuno. Sin embargo, Plutón se acerca mucho al Sol, incluso en algún momento dado llega a estar más cerca del Sol que el mismo Neptuno, pero después de eso, Plutón se vuelve a alejar del Sol. Llega un momento en que se aleja lo suficiente del Sol y ya no está bajo la interacción gravitatoria de Neptuno. Entonces, ¿qué es lo que proponemos aquí? Que cuando Plutón se acerca mucho a Neptuno, de alguna manera se vuelve parte de la órbita de Neptuno o parte de su energía. Entonces, cuando Plutón está muy cerca de Neptuno, Plutón es parte de Keter. Está fundido con Keter, está fundido con Neptuno. Pero ¿qué es lo que sucede? Que una vez que se sale de ahí, ¿no?, de ese acercamiento con el Sol y se empieza a alejar del Sol, en ese momento Plutón se aleja lo suficiente de Keter y deja de ser parte de Keter. Entonces, cuando Plutón está lejos del Sol, Plutón no es parte de Keter, pero cuando Plutón se acerca mucho al Sol, Plutón de alguna manera como que es absorbido por Keter o por Neptuno y lo tendríamos acá, ¿no? Por eso es que yo les digo que es un error pensar que Pluto es dad. Dad en todo caso tendría que ser un cuerpo intermedio que se encuentra entre la órbita de Júpiter y Saturno. Yo más bien pienso que Plutón, cuando se acerca mucho al Sol, se vuelve parte de Keter, parte de Neptuno. Y cuando se aleja del Sol, deja de ser parte de Keter o de Neptuno, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, evidentemente, si Plutón por su acercamiento al Sol se vuelve parte de Keter, entonces es controlable mediante la magia cabalística y mediante los nombres de Dios. Pero si se aleja lo suficiente,
y ya no es parte de Keter, se convierte en un demonio que es imposible de controlar y manejar. Y eso fue lo que sucedió en los años 30 del siglo pasado. Cuando se descubrió en 1930, pues a los 3 años Hitler estaba ascendiendo al poder, tenían a Stalin ahí con la Unión Soviética, tenían una crisis económica y financiera como no la habían tenido antes. ¿Por qué? Porque en ese momento Plutón estaba lo suficientemente lejos del Sol para ser controlable por la magia cabalística. Entonces, a ver, algo interesante aquí. Cuando Plutón fue descubierto en 1930, Plutón se estaba acercando al Sol. No se estaba alejando, se estaba acercando. Cuando Plutón fue descubierto en 1930, se estaba acercando al Sol. ¿Qué quiere decir eso? Que poco a poco estaba siendo controlado por Keter, por la corona, por Neptuno. El máximo control de Keter sobre Plutón se dio de 1979 a 1999. Ahora, ¿qué sucedió de 1979 a 1999? Pues ahí se consolidó el mundo unipolar, ¿no? Cayó la Unión Soviética, se estableció el neoliberalismo, la globalización y el libre comercio, ¿no? Como los modelos que se debían de seguir. ¿Pero por qué? Porque Plutón estaba más cerca del Sol que el mismo Neptuno. Entonces era totalmente controlable, manejable. Entonces fue un periodo en el cual política y económicamente vimos un florecimiento de los valores liberales, de los valores de la globalización desde un punto de vista económico. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? Bueno, que hoy en día Plutón se está alejando del Sol de nuevo. Al alejarse del Sol, deja de ser parte de la céfira de Keter, deja de estar controlado por la influencia de Neptuno. ¿Qué es lo que podemos prever que va a suceder en el futuro conforme Plutón se aleje del Sol? Pues lo mismo que sucedió en 1930. De entrada veríamos un colapso económico y financiero. ¿Por qué? Porque Plutón está relacionado con economía y con finanzas. Si no hay control sobre la economía y las finanzas, lo que vas a tener es un colapso económico y financiero a nivel mundial. Y otra cosa que podemos esperar que suceda conforme Plutón se aleje del Sol y deje de ser parte de Keter, pues es el ascenso de dictadores de la talla de Stalin o de Hitler. Entonces, bueno, aquí la pregunta sería, ¿ya hay alguna forma de evitar eso? ¿O hay alguna forma de controlarlo? Bueno, primero que nada, voy a terminar de explicar cómo yo creo que va a suceder, ¿no? O lo que va a suceder. Como les había comentado, Plutón actualmente se está alejando del Sol, está dejando de ser parte de Keter porque se está alejando de la órbita de Neptuno. Se está convirtiendo en un demonio que no se puede controlar mediante la magia cabalística ni mediante las combinaciones de los nombres de Dios, que eso es normalmente la cábala. Ahora, de acuerdo a esta teoría, ¿cuándo se empezarían a ver estos efectos de colapso económico y financiero y el ascenso de dictadores de la talla de Stalin o Hitler? Bueno, se puede usar el criterio de la distancia al Sol. Lo que se puede hacer es medir la distancia al Sol que existía entre Plutón y el Sol cuando ascendió Hitler al poder y la distancia al Sol que existía cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O sea, simplemente tomando el criterio de la distancia al Sol, de la distancia que forma Plutón al Sol. Entonces, ¿cuándo podríamos ver una reactivación de todo esto? Pues bueno, agarrando simplemente efemérides que nos den la distancia de Neptuno al Sol, probablemente este reactivamiento de Plutón se daría del año 2030 en adelante. Del año 2030 en adelante, Plutón ya estaría igual de lejos del Sol, del mismo modo que lo estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Gran Depresión, durante el ascenso de Hitler, durante el ascenso de Stalin. Entonces se puede, de acuerdo a esta teoría, del año 2030 en adelante, ¿qué veríamos? De entrada un colapso económico y financiero, porque como les había comentado, Plutón está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con finanzas. Y lo que podríamos ver después pues sería el ascenso de dictadores, de líderes muy difíciles de controlar y de manejar. ¿Cuándo sucedería esto? Bueno, sería del 2030 en adelante. ¿Y cuándo yo pienso que Plutón dejaría de ser parte de la céfira de Keter? O sea, cuando yo pienso que Plutón ya no tendría ningún control de Neptuno sobre él, yo pienso que sería aproximadamente por el año 2040. Allá por el año 2040 ya Plutón estaría lo suficientemente lejos del Sol como para tener algún tipo de interferencia de Keter o de Neptuno. Entonces sería, pues bueno, si alguien lo quiere ver así, pues sería una década de terror, ¿no?
del 2030 al 2040. Es aproximado, ¿no? Puede ser que empiece antes, puede ser que empiece en el 2029, 2028, o puede ser que Plutón se termine de liberar de la influencia de Keter hasta el 2041 o 2043, ¿no? Es aproximado porque no se puede saber con exactitud cuándo inicia y cuándo acaba. Pero usando esta teoría, del 2030 al 2040 podría haber incluso la posibilidad de una guerra mundial. ¿Por qué? Porque Plutón es la octava superior de Marte. De la misma manera que Neptuno es la octava superior de Venus, Plutón es la octava superior de Marte. Entonces, si no es controlable mediante la magia cabalística, si no es controlable mediante ningún nombre de Dios, pues lo que íbamos a tener ahí pues, es como un diablo, ¿no? Que lo tengo ahí andando en mi jardín, haciendo locuras y no lo puedo controlar, ¿no? Vamos a seguir entonces, ¿no? Ya habiendo explicado cuáles serían las implicaciones de esta teoría futuro, que bueno, lo quiero repetir, es una teoría, no lo estoy yo poniendo como un hecho, es una teoría y está abierta a discusión. Y repito de nuevo, yo no me considero afiliado ni a ninguna religión ni a ninguna filosofía. Simplemente es mi punto de vista de cómo funciona el planeta Plutón y de lo que puede suceder la próxima década. Que si esto es cierto, la próxima década sería muy violenta. Ahora voy a borrar esto y voy a explicar algo importante, ¿no? Algo que yo considero importante. La idea aquí es que las 22 letras hebreas con las que está escrita la Torá son un regalo de Dios al pueblo hebreo. Y lo mismo se aplica a los 72 nombres de Dios y a todos los nombres de Dios que se pueden extraer de la Cábala. Son un regalo, en teoría, de Dios, del Todopoderoso, para el pueblo hebreo, para que de esa manera puedan conocer su grandeza y bueno. Ahora, realmente, si esta teoría es cierta, realmente el pueblo hebreo no puede controlar fuerzas astrales más allá de Neptuno, más allá de Keter. Aquí va algo interesante, y es que así como existe, hay una letra hebrea que se llama la Shin, que normalmente es una letra de 3 palos o de 3 ramas. Como les había comentado, el alfabeto hebreo tiene 22 letras, que son los 22 caminos del árbol de la vida. Pero existe una cuarta letra, que sería la Shin de 4 ramas o de 4 palos. Entonces sería Shin de 3 ramas, Shin de 4 ramas. Dentro del judaísmo se establece que los judíos siempre deben de portar los tefilín. Los tefilín son cajas de cuero de color negro, una se pone en el brazo y otra se pone en la frente. Ahora, en el tefilín que se pone en la frente aparecen 2 letras Shin, la Shin de 3 ramas y la Shin de 4 ramas. La Shin de 4 ramas sería la letra número 23. La Shin de 4 ramas no aparece en la Torá o en el Pentateuco. La Shin de 4 ramas es una letra muy especial que solo van a ver en el tefilín, ¿sí? En el tefilín que se pone el pueblo judío. Bueno, aquí rápidamente, ¿no? Si bien los tefilín deben de ser usados todo el día, debido a lo sagrado, ¿no? Que representan, normalmente los tefilín solo se usan cuando se recita el Shema o se reza la Midá. Ahora, esta Shin de 4 ramas pasaría a ser la letra número 23. Esta letra número 23 no está dentro del árbol de la vida, no está relacionada tampoco con un planeta, tampoco está relacionada con un signo del zodiaco, ni tampoco está relacionada con un elemento. Entonces aquí la teoría que yo propongo es que sí, existe una letra especial que puede usar el pueblo hebreo para dominar fuerzas astrales más allá de Keter, y es la Shin de 4 ramas o de 4 palos. Ahora, muchos cabalistas de hecho consideran que la Shin de 4 ramas está relacionada con el Mesías o con el mundo venidero. Mientras que la Shin de 3 ramas sería este mundo en el cual actual vivimos, la Shin de 4 ramas sería el mundo venidero, ¿no? El mundo que va a traer el Mesías. O también estaría muy relacionada con el Mesías. Ahora, como les decía, aquí la idea es tener una discusión sana y que todos puedan dar opiniones. No es cuestión de que alguien se pelee y diga, no, es que yo soy cristiano, yo soy judío, yo soy musulmán, yo soy budista, y bueno, aquí la idea es tener una discusión sana de esto. Supongamos por un momento que los cristianos y los musulmanes tienen razón y que el Mesías judío es Jesucristo. Si el Mesías judío de verdad es Jesucristo, para que alguien pueda meditar la Shin de 4 ramas y le pueda servir para controlar fuerzas astrales más allá de Keter, tendría que aceptar a Jesucristo como Mesías. ¿Por qué? Porque tú no puedes, o sea, si la Shin de 4 ramas está relacionada con el mundo venidero y con el Mesías, y el Mesías es efectivamente Jesucristo, como dicen los cristianos y los musulmanes, entonces tú no puedes meditar esta letra si no aceptas a
Jesucristo como el Mesías. Entonces, bueno, parece que dentro del judaísmo sí hay una letra que nos sirve para controlar fuerzas astrales más allá de Keter, más allá de Neptuno, y es la Shin de 4 ramas. Pero si esta letra está relacionada con el Mesías, y el Mesías es Jesucristo, y se rechaza a Jesucristo, entonces no se puede usar esta letra para controlarlo. No se puede usar esta letra para aligerar la carga de la vida de una persona, si es que la tuviera. Ahora, lo repito, esto es solo una teoría y solo es para tener una discusión sana. No me quiero clavar con algunas personas que digan, no, bueno, cada quien tiene sus creencias y son respetables. Pero bueno, habiendo visto esto, también es interesante pensar que aparte de la Shin de 4 ramas, puede haber otras letras que no estén integradas al árbol de la vida y que nos sirvan para controlar fuerzas astrales más allá de Keter, más allá de Neptuno. Evidentemente, la primera que conocemos por los tefilín que usa el pueblo judío, pues es la Shin de 4 ramas, pero puede haber otras que no conocemos y que el Mesías, cuando venga a este mundo, nos las enseñe. Esto último puede ser todavía más polémico, pero bueno, yo como digo, la mejor manera de comprobar una teoría es viendo los efectos. ¿Cuál es el efecto que yo predigo? Pues que del 2030 al 2040 podemos ver un mundo muy agitado, donde toda la estructura económica y financiera que actualmente tenemos se caiga. Tal vez una guerra mundial y el ascenso de dictadores, ¿no? Como los hubo en los años 30 del año pasado, ¿no? Como Hitler o como Stalin. Entonces, bueno, pues eso sería lo único, que si esta teoría es cierta, la próxima década sería una década muy difícil y turbulenta. Y bueno, pues eso sería todo. En otro video vamos a hablar sobre la influencia del planeta Eris, que el planeta Eris fue descubierto en el año 2005, y también, al igual que Plutón, se encuentra más allá de Neptuno, ¿no? ¿Sí? También es una fuerza, una energía astral que se encuentra más allá de Keter. Pero eso lo veremos en el próximo video. ¿Sí? Gracias por su atención.